García, diputada electa por Fuerza Patria, porque nos interesa tratar de interpretar, o mejor dicho, incluso entender cuál es el momento real del peronismo después del resultado electoral. Escuchábamos más temprano las palabras de Juan Cabandier y esa autocrítica puntualmente dirigida a algunos de los cuadros más importantes del peronismo. Pero, Teresa, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está el peronismo ahora después de las elecciones? Un gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, está en la misma situación que estaba antes de las elecciones. Simplemente que luego de una derrota siempre hay sectores que opinan. Digamos, nosotros venimos opinando ya desde el mes de diciembre sobre la conveniencia o no conveniencia de determinada forma electoral, pero finalmente accedimos a que ocurriera de esa manera. Luego conformamos las listas de legisladores provinciales para la elección del 7 de septiembre en un acuerdo absoluto entre los tres sectores que integran Fuerza Patria, Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro y nosotros, y luego se conformó la lista de diputados nacionales en el mismo acuerdo. No ha habido ningún cambio desde el día de la elección hasta la fecha. Y cuando ahora desde el gobierno nacional abren, por ejemplo, tal vez la puerta a una posible reunión por caso con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, bueno, lo dijo Diego Santilli en realidad. ¿Cuál es la mirada puntual que tenés vos? No te pregunto por la de tu espacio, porque por supuesto no te podés hacer cargo de la mirada de todos, pero sí de la tuya. No, bueno, yo creo que lo que han cometido es un grave error el otro día cuando convocaron a la totalidad de los gobernadores, menos los 4 gobernadores peronistas. Me parece que eso no es querer darle un sentido federal al gobierno. No estuvo convocado el gobernador de Formosa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros 2 gobernadores, y la verdad que habla muy mal del gobierno nacional cuando quiere emprender una nueva etapa de diálogo. Así que a mí me parece correcto que se convoque a la totalidad de los gobernadores y la idea es discutir cómo vamos a ir para adelante, ¿no? ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo le va? Cerolini la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted cree que puede haber crisis social? Por ejemplo, generalmente a fin de año es un momento de cierta tensión y la elección del gobierno fue buena con un 40%, y representa igual, si tomamos la legislativa de 2023, que de cada 4 que lo votó al PRO o a la Libertad Avanza en 2023, hoy lo votaron 3, digamos, cayó un 25%. Pero sí, es un número importante. ¿Cómo se van a resolver las tensiones de la gente? Porque hay una cuestión que tiene que ver con el mercado y otra que tiene que ver con la calle. ¿Usted cree que puede haber tensión por los números económicos tan paupérrimos que hay? Tensión a final de año, todos los años hay, porque, bueno, justamente, final de año, la gente cobra un magro aguinaldo, hay otro tipo de reclamos, el año administrativo termina y se sabe que no hay más opción de modificar nada y genera tensión. Yo creo que todo el programa de gobierno del gobierno de Milei es escaso para los sectores que más necesitan, para los sectores, y no solamente los que más necesitan. Digamos, acá se ha visto afectada la salud, se ha visto afectada la política educativa, sostenemos todavía el conflicto con el tema de universidades porque ha decidido no financiar tanto eso como el sistema de salud pediátrica. Y va a haber otro tipo de problemas, porque este salvataje que planteó Estados Unidos con el único objetivo de la inflación para evitar un lunes negro, del estallido para evitar un lunes negro, no sé cuánto tiempo más se puede sostener. Lo que es cierto es lo que usted dice, las cuestiones de bolsillo de la diaria están muy mal. La mitad de las familias argentinas están endeudadas con tarjeta de crédito, que mire, misteriosamente no hay reclamo por parte de las tarjetas ni intimación, lo cual hace que uno tenga un poco más de miedo, porque en verdad, ¿qué va a pasar cuando decidan hacerlo? Va a ser impagable para la familia.
Entonces, me parece que estamos en una situación que no varió desde antes de la elección, salvo las balas de fogueo, la intervención de Estados Unidos, la intervención de Trump y esta suerte de tormenta perfecta que armó el gobierno para anunciar un lunes negro si ganaba el peronismo. Ahora, como usted dice, los números son parejos. El ingreso de legisladores a la Cámara es parejo. No ha variado sustancialmente la ecuación política para que el gobierno se dé por pleno, sobre todo con este ejemplo que usted puso, no invitan a la totalidad de los gobernadores. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes que no viven en el éter. Hay jubilados, hay maestros, hay médicos que se ven afectados por las políticas de gobierno, ¿no? Sí, además hay una cuestión que ayer se dio a conocer la caída de impuestos cobrados en la Argentina en el mes de octubre, que cayó al 3,5%, y el compromiso con el fondo es mantener un superávit del 1,6%, hasta septiembre estaba en 1,3%, si cayó la recaudación van a tener que hacer más recortes, no sé qué van a recortar ahora, pero ya no se sabe qué más van a recortar. Ayer vimos la presentación del presupuesto del gobernador Kicillof en Gobernación, y no solamente es la caída de la recaudación nacional, y una caída de la recaudación provincial, y hay una caída en la recaudación local. Por lo tanto, los intendentes necesitan cada vez más de la ayuda. Salvo que lo que dispongan es que con la figura de Santilli habrá hijos y entenados en esta historia. Pero no creo que pueda suceder eso, porque la verdad que la totalidad de la sociedad está, no digo en coma, pero en estado precoma. Sinceramente, ya los trabajadores asalariados, los trabajadores en blanco, no alcanzan a fin de mes, y además tenemos el 50% del país con trabajo informal, ¿no? Y con la amenaza de dos reformas muy sustanciales, que es la reforma laboral y la reforma jubilatoria, que cuánto más va a afectar, no se sabe, es un proyecto fantasma. Han puesto algunas líneas en discusión, pero en verdad todavía no se sabe exactamente qué es lo que pretenden, ¿no? Bueno, hacia eso quería ir, Teresa. Estamos charlando con Teresa García, diputada electa por Fuerza Patria, no solo respecto de la interna del peronismo, tema que quiero retomar en un ratito, pero quería abordar también las reformas que asoman o las que propone el gobierno nacional, Teresa, tanto la laboral como la jubilatoria, y quisiera saber cuál es la idea de la oposición, no únicamente del peronismo, sí, por supuesto, de ese fragmento de la oposición que es el peronismo, para, en todo caso, alcanzar un consenso o, bueno, en definitiva, ser de alguna u otra manera el que regule, ¿no?, esas posibles reformas. Mire, yo soy de las que cree que el peronismo no puede tener una postura de oposición caprichosa, porque no le sirve a nadie y la gente no escucha la oposición caprichosa. Yo creo que el peronismo tiene que dar un debate respecto a la reforma laboral y previsional, y en la comisión, cuando se discuta el dictamen, tiene que tener una postura, tiene que tener un dictamen, y la discusión se tiene que dar en el recinto de cara a la sociedad. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? ¿Qué es lo que piensa la... A ver ahí si podemos recuperar la comunicación con Teresa García, diputada electa por Fuerza Patria. Estamos charlando con ella respecto no solo de la reforma laboral, la reforma jubilatoria también, sino además del momento que vive el peronismo después del resultado en las elecciones. De todas maneras, Fer, Teresa decía recién algo que es real. La composición, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, si bien se modifica, senadores y diputados, no cambian su naturaleza total. En todo caso, para el peronismo no cambia mucho, sí cambió para el oficialismo. Es para el gobierno nacional, para quien más cambió. Más o menos cambió para el oficialismo, sí, pero como si volvemos a si sumás la cantidad de legisladores y senadores que obtuvieron obtuvo el PRO y la Libertad Avanza en 2023, no hay un cambio importante. No. Y desde el punto de vista del apoyo popular, bajás de un 54 que hablábamos, que fue, no hablamos del balotaje, estamos hablando, yo fui a ver los números de la suma, claro. Bueno, eso daba el 54, ahora da el 40. Con el 54 ellos tuvieron un periodo inicial de cierto romance con algunos sectores que le permitió sacar por decreto un montón de leyes y avalar esos decretos. Ahora partís del 40, que eso es en lo popular, en el apoyo popular. Sí. Ahora, en las cámaras los números son parecidos. Los mismos números parecidos a lo largo del año
como no se les cumplió a las provincias que lo habían apoyado, ¿te acordás que hubo un montón de gobernadores que dijeron que había que darle gobernabilidad a Milei, le apoyaron un montón de cosas? Después le empezaron a votar cosas en contra porque no le llegaba la plata de ninguna manera. Entonces, la gente es la misma, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Si para cumplir con el Fondo Monetario le va a seguir dando palazos a las provincias, a las mismas provincias le pueden dar un besito la primera semana y a la segunda semana decir, flaco, no cumpliste nada. Porque acá la cuestión no es quién gobierna, el tema es la política. Sí, y no solo la política, economía, digamos, sino en definitiva la naturaleza con la que se da ese diálogo. Porque fíjate que Diego Santilli dijo, bueno, me gustaría charlar con Axel Kicillof, pero si apoya las reformas del gobierno. Es lo mismo que decir que no van a charlar, porque no hay forma. Sí, podés charlar para decirle que no te voy a dar nada. Entonces lo que te debo no te lo pago, y si aprobás que no te lo pague, te voy a dar un besito. Bueno, pero con eso se te cae la actividad en la provincia más. Teresa, ahí nos escuchás, recuperamos la comunicación con Teresa García. La verdad no escuché absolutamente nada después de lo que dijeron, así que voy a tratar de ponerme en línea con ustedes. No, te preguntaba en realidad por la idea o la postura que tiene el peronismo respecto de las reformas. ¿Cuál va a ser la postura que va a plantear el peronismo en las cámaras sobre la reforma laboral y la jubilatoria? Bueno, yo lo primero que creo es que tenemos que tener una postura propia con los otros sectores políticos que acompañen una mirada muy observada sobre el proyecto de ley que va a mandar el Ejecutivo. Nosotros tenemos que tener un dictamen propio y creo que hay que discutirlo en el pleno del recinto. No me parece que oponerse por oponerse sirva a nadie y tampoco la sociedad escucha de esas cosas. Van a ser reformas muy delicadas para el sector de los trabajadores. Insisto, tenemos la mitad de los trabajadores informales y la otra mitad no llega a fin de mes. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser muy en serio. No es como, ya algo de la reforma laboral han alcanzado con el tema de la ley bases, pero me parece que esto va a ser definitorio. Así que tenemos que tener yo creo que hay que tener una fuerte discusión con el gobierno, y creo que el peronismo, si no nos alcanzan los votos propios en la legislatura, tiene que tener la capacidad de convocar otros sectores para hacer un planteo diferente. Y ese panorama también, y con esto vamos cerrando la charla, por supuesto, Teresa, agradeciéndote muchísimo la comunicación, con ese panorama también se piensa el peronismo de cara a 2027. Te reformulo la pregunta, ¿alcanza con la composición actual o imaginás sí o sí un escenario de alianzas de cara a 2027? Yo creo que hay que tener un escenario de alianzas, sobre todo para los temas que afectan a la sociedad, insisto, política universitaria, la política de salud, el pago de la deuda. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? ¿Se va a reconocer aún la deuda ilegal? ¿No se van a discutir los plazos, el porcentaje? Hay que discutirlo. Si no, es imposible que nadie pueda gobernar este país, que alguien pueda gobernar este país. Entonces me parece que hay 3 o 4 cosas que el peronismo tiene que discutir profundamente y buscar aliados para esa discusión en otras fuerzas políticas. ¿Y en esas 3 o 4 cosas que tiene que discutir el peronismo, una es el liderazgo? Mire, yo creo que los liderazgos no se discuten, los liderazgos ocurren, nadie trabaja para ser líder, digamos, ocurre porque hay una interpretación de la sociedad y reconocimiento a quien conduce. Me parece que anteponer candidaturas, que es otra cosa que liderazgo, anteponer candidaturas a los problemas centrales es un apresuramiento que no tiene lógica. Me parece que lo primero que hay que discutir es hacia dónde vamos a llevar, en el caso que nosotros ganemos, las cuestiones básicas de este país, porque además este gobierno bajó muchas teclas del tablero y nadie que asuma la presidencia, por más que sea de nuestra fuerza política, las va a poder levantar, y creo que hay que hacer en su totalidad, y creo que hay que ser muy sincero con la sociedad. Bien, Teresa, muchísimas gracias por la comunicación. No, a ustedes. Teresa García, diputada electa por Fuerza Patria, y una frase, creo, en definitiva, bastante contundente. De cara a 2027...